Buenos días. Agradecemos su presencia en este webinar de Universidad Level. Está con nosotros el doctor Hugo Gutiérrez Leonard. El doctor Hugo es cardiólogo intervencionista egresado de la Escuela Médico Militar, del Instituto Nacional de Cardiología y del Centro Médico Nacional La Raza. Es miembro numerario de la Academia Mexicana de Cirugía y actualmente labora en el Hospital Central Militar. El día de hoy, en colaboración con Universidad Level, nos presenta el tema Tratamiento de la tromboembolia pulmonar aguda. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. En la parte superior de su pantalla encontrarán unos iconos. Uno de ellos es un signo de interrogación. Si durante la ponencia tuvieran alguna duda, pueden agregarlas dando clic en el icono mencionado. Si el acceso fue a través de un teléfono celular, en la parte izquierda encontrarán el icono con el signo de interrogación para agregar sus preguntas. Al finalizar la ponencia se dará respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos. A continuación cedo los micrófonos al doctor Hugo Gutiérrez Leonard. Muy buenos días. Antes de iniciar esta charla, quiero agradecer al comité organizador y quiero compartir toda la experiencia que hemos desarrollado en el Hospital Central Militar a lo largo de 15 a 18 años en este tema que es realmente tan apasionante, el tratamiento de la embolia pulmonar. En esta plática me voy a enfocar principalmente a los diferentes tipos de catéteres y voy a mostrarles un protocolo muy interesante que se desarrolló en el Hospital Central Militar, donde nuestro laboratorio surgió la idea de una nueva técnica, la cual modificamos, una técnica económica y que ha dado muy buenos resultados. Iniciamos con la plática. Esto es esta nueva técnica, es con este catéter multipropósito de un diámetro 8 frames, que todos los cardiólogos intervencionistas tienen la habilidad para manejar este tipo de catéter. Recordemos la definición, sabemos que es una oclusión por un trombo de las ramas pulmonares. Ese trombo puede venir de la circulación venosa sistémica. Y la gravedad, que es muy importante y que voy a recalcar en varias ocasiones, es su estado hemodinámico, o sea que si el paciente está en una situación muy grave o está estable el paciente. Para eso depende la magnitud de la obstrucción de las ramas pulmonares por estos trombos. Aquí tenemos un ejemplo. Vemos en azul la vena cava inferior, que principalmente es donde vienen los trombos, a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y como el ventrículo derecho expulsa la sangre y los trombos se van a ocluir las ramas pulmonares. Su frecuencia, esto es de 1.8 por mil habitantes, y desgraciadamente una tercera parte realmente de los pacientes que se encuentran con embolia pulmonar en lactosia fueron diagnosticados antes de la muerte. ¿Por qué? Porque su diagnóstico es en ocasiones muy difícil. Como en la plática anterior recalqué, hay que tener en mente la sospecha clínica de la embolia pulmonar porque se manifiesta de muchas maneras, como mencionaré más adelante. Aquí vemos la mortalidad. La mortalidad, ustedes ven, realmente es muy elevada. Hay muchos estudios con respecto a la mortalidad. Vean los pacientes estables, pues es baja realmente la mortalidad. Pero en pacientes con descompensación hemodinámica, 25%, y más aún cuando tiene estado de choque o presentaron paro cardiorrespiratorio, que se reanimó al paciente, realmente la mortalidad es muy elevada. Y continúa siendo la tercera causa de muerte de las enfermedades cardiovasculares. Muy importante esto, los pacientes fallecen por falla ventricular derecha. Como se ocluyen las ramas pulmonares, el ventrículo derecho no puede expulsar la sangre adecuadamente, se va dilatando y empieza a tener falla ventricular derecho. El tratamiento definitivo de la disfunción ventricular derecho en la TEP sin hipotensión es motivo de controversia. Ya platicamos anteriormente que la embolia submasiva, ¿sí?, o que está estable, realmente está la controversia si se le da tratamiento fibrinolítico o se trata con catéter o no. La mayoría de los autores mencionan que a esos pacientes hay que vigilarlos y ver si no
empeora su estado clínico y en ese momento pues, ya está indicada la fibrinolisis o la cirugía o el tratamiento con catéter. Esto es muy importante, la fisiopatología, lo que mencioné anteriormente, poscarga del ventrículo derecho aumentada. Esto quiere decir que el ventrículo derecho pues, no puede expulsar adecuadamente la sangre a las ramas pulmonares para que se oxigene la sangre porque está la obstrucción por los trombos. Entonces dilata el ventrículo, la tricúspide, se dilata el anillo tricuspidio, la insuficiencia tricuspidia, aumenta la tensión de la pared del ventrículo derecho, hay inflamación miocárdica, aumenta el consumo del ventrículo derecho, isquemia del ventrículo derecho y se dilata el ventrículo derecho y la contractilidad disminuye. Entonces el gasto cardíaco disminuye del ventrículo derecho y al no pasar suficiente volumen por las ramas pulmonares para que llegue a la aurícula izquierda y de ahí al ventrículo izquierdo, esto es lo que se llama precarga del ventrículo izquierdo, que llega poco volumen al ventrículo izquierdo, esto da gasto cardíaco bajo y la hipotensión arterial, la hipoperfusión del ventrículo derecho, y esto conlleva a un estado de choque y a la muerte. Este estado de choque es precisamente lo que hay que tratar con urgencia. Nuevamente, de la disfunción del ventrículo derecho pues, se manifiesta en 4 formas, bueno, propiamente 3, porque la primera es normal, cuando la presión arterial sistémica está normal y la función del ventrículo derecho está anormal, que se llama tromboembolia pulmonar submasiva, o cuando ya existe hipotensión arterial sin hipoperfusión sistémica, o el estado de choque cuando hay hipotensión arterial con datos de hipoperfusión, oliguria, piel fría y sobre todo, un dato importante es que el paciente tiene estado de confusión. ¿Cuáles son los lineamientos para tratar esta disfunción del ventrículo derecho? Pues corrección de hipoxemia, anticoagulación inmediata, si uno sospecha de embolia pulmonar aguda por diferentes tablas que hay para sospecharla, la de Genève, la de Wells y la de abreviado PESI, que nos mencionan ahí si tiene antecedentes de cirugía, antecedentes de embolia pulmonar, alguna fractura, algún traumatismo, todo eso que nos haga sospechar que tiene embolia pulmonar, la anticoagulación debe ser inmediata. Otro punto importante es el soporte hemodinámico, el volumen. Algunos pacientes pueden estar con depresión de volumen, pero debe ser uno muy cauto. Se le pasa 500 mililitros en 15 minutos y se ve la respuesta, porque si nos pasamos de volumen, el paciente puede empeorar. Y mantener la presión arterial sistémica con inotrópicos como la norepinefrina de 0.2 a 1 microgramo por kilogramo de peso, también con cautela, porque esto nos puede llevar a una vasoconstricción sistémica y empeorar nuestro estado clínico. Y lo importante aquí, que es lo que nos atañe esta plática, disminuir la poscarga. ¿Qué pasa? Ir a disolver el trombo con terapia fibrinolítica o con intervencionismo. Y el filtro de la vena cava inferior, bueno, pues está en casos muy seleccionados, pacientes que no se les puede dar anticoagulantes o que tienen trombosis venosa de repetición. Hay realmente intervenciones universales, que es corregir la hipoxemia para revertir la vasoconstricción que esta causa y el uso de trombolíticos. Como menciona aquí, la terapia fibrinolítica sirve y es muy útil en la tromboembolia pulmonar con alteraciones hemodinámicas, o sea, de tromboembolia pulmonar masiva. Es ahí donde debe de aplicarse el tratamiento con fibrinolítico. Sin embargo, el 10 al 12% de los pacientes no responden a esta terapia con fibrinolítico por muchas razones, por ser trombos centrales en las ramas principales. Entonces, por eso es que hay
se han creado otras alternativas como el tratamiento con cirugía o con catéteres que más adelante vamos a ver. Y otro problema de la terapia fibrinolítica es que hay muchos pacientes, hasta el 30%, tienen contraindicaciones absolutas o contraindicaciones relativas. Pacientes que hayan tenido una fractura, que hayan sido operados, que hayan tenido una enfermedad vascular cerebral aguda o hemorrágico, o que estén tomando anticoagulantes, pacientes que van a tener mayor complicación de sangrado y que desafortunadamente hasta el 30% presentan sangrado con esta terapia fibrinolítica. De embolectomía quirúrgica solo voy a ser breve. Como ustedes pueden ver, la supervivencia al año es muy, muy alta y la mortalidad operatoria es realmente fantástica. Esta mortalidad realmente tan baja, tratando la embolia pulmonar masiva con cirugía. Pero aquí viene el problema. Pero en el mundo hay 1 o 2 centros realmente que tienen estas cifras tan excelentes en cuanto a la supervivencia y la mortalidad operatoria. En México, desafortunadamente, no contamos con ningún centro con esta experiencia y con esta mortalidad operatoria realmente tan baja y tan excelente. La tromboembolia pulmonar con catéter, ¿cuál es su objetivo, su finalidad? Es, como ya mencioné, quitar la poscarga, aspirar los trombos, disolver los trombos para que mejore la falla ventricular derecha. Y está en las guías muy mencionado cuando se da el tratamiento con catéter, pues cuando hay una contraindicación absoluta para la terapia fibrinolítica, ya que hay fracaso en esa terapia, ya mencioné el 10 o el 12%, cuando la obstrucción es central y produce falla ventricular derecha, que el fibrinolítico realmente tiene mayor dificultad para disolver el trombo, se utiliza este catéter, y la eliminación de obstrucción central por aspiración, ya sea por fragmentación, disminuye la impedancia del ventrículo derecho. O sea, el ventrículo derecho realmente puede expulsar la sangre en este tipo de obstrucciones que es central en las ramas pulmonares. En la actualidad hay 3 categorías de este tratamiento por catéteres. Uno es el tratamiento de aspiración, el otro de fragmenta el trombo y el otro reolítica. Lo que hace es también disuelve el trombo y lo aspira. Este dispositivo de Greenfield, se hizo en el año de 1969, hizo aproximadamente en esa época 12 a 15 casos. Desafortunadamente, tuvo 3 perforaciones del ventrículo derecho porque es un catéter 10 o 12 French y no, como ustedes pueden ver, no tiene una guía que suba fácilmente a las ramas pulmonares. Entonces era guiado por un mecanismo, este catéter, y al subirlo por ventrículo derecho, pues tenía una presencia de muchas arritmias o incluso perforaba el ventrículo derecho. Sin embargo, es un catéter que demostró que aspiró trombos y salvó en su éxito 80 y tantos % de los pacientes. Sin embargo, otro inconveniente es que se hacía por disección de la vena femoral y era introducir el catéter y retirar todo el catéter hasta fuera de la vena femoral para purgarlo y sacar los trombos y volverlo a introducir. Entonces, la maniobra era muy tardada. Este es el dispositivo que se llama cola de cochino, que es un catéter muy fácil de llevar a la arteria pulmonar porque tiene guía. La guía va donde está la flecha mayor, se rota el catéter y lo que hace en las ramas principales, fragmenta el trombo, se va hacia las partes distales, pero disminuye la mortalidad. Sin embargo, al hacer una embolia, al fragmentar el trombo y embolizar las ramas distales, la mortalidad era de un 20-25%.
Es el catéter angiojet, lo que hace es inyecta presión, solución salina, fragmenta el trombo y posteriormente lo aspira. Este dispositivo tiene inconvenientes, beneficios también de que aspira de forma rápida, pero causa espasmo, causa bradicardia. Es otro de los catéteres y su nombre Aspirex. Como ustedes pueden ver en su extremo distal, tiene una especie de una L, que es donde aspira y por dentro tiene una hélice que gira 40.000 revoluciones por minuto y es de la manera que aspira los trombos. Nosotros cuando empezamos con este tratamiento de la embolia pulmonar en nuestro hospital, secundario a que se hizo un protocolo en el hospital donde paciente con sospecha de embolia pulmonar por las diferentes tablas o guías para hacer el diagnóstico, se ordenaba una angiotomografía. Ahí se incrementó el porcentaje de diagnóstico de embolia pulmonar, sin embargo, bueno, hasta el 40% de las tomografías eran normales, hasta que se fue tomando experiencia y después venía el tratamiento. Y este dispositivo que está hecho en Suiza, con esto tuvimos nosotros experiencia, incluso presentamos los 18 primeros casos en Suiza, pero como todos tienen ventajas y desventajas. Este dispositivo sirve principalmente para ramas principales y al avanzar en ramas secundarias, de 18 pacientes que hicimos, en 3 de ellos se nos atrapó el dispositivo, quedó succionando pegado a la pared de la rama pulmonar y 3 de ellos fueron llevados a cirugía y desafortunadamente uno de ellos falleció. Aquí lo podemos ver, ahí está su dispositivo en L, está el trombo, su sistema, la hélice, que es la que rota y va succionando el trombo. También en cada procedimiento hacíamos 2 o 3, ya que subirlo era por una guía muy delgada y en ocasiones se obstruía por los trombos y teníamos que retirarlo. Entonces también volver a introducirlo hasta la rama pulmonar, pues era una maniobra muy tardada. Aquí vemos de este tipo de catéteres el diagnóstico, el éxito clínico, ustedes pueden ver, está en 80, 75, y su mortalidad, que pues, varía de muchos autores, pero un promedio sigue siendo el 15 hasta el 25%, ya cuando se va tomando experiencia, pues baja un 15%. De los diferentes tratamientos que se han hecho, desde el catéter de Greenfield, como pueden ver, su grosor es 10 French, ahí está su costo, su porcentaje de éxito, ¿sí? Así como también en un principio se usaron balones con menor diámetro, 8 French, costo menor. Sin embargo, estos nos tendían a embolizar y el éxito es un 40%. El cola de cochino que ya mencionamos, pues muy fácil de subir a las ramas pulmonares, porcentaje de éxito 68%. El APLA nosotros no tenemos realmente experiencia. El angiojet, su costo, su éxito también 67%. Y el Aspirex, donde nosotros en este tipo de 11 French fuimos los que tuvimos pues, a nivel mundial una casuística de 18 pacientes que los presentamos. Sin embargo, pues como ya mencioné, en ramas secundarias tiene el riesgo de disecar o atraparse el dispositivo, su costo es elevado, mínimo 2 usábamos en cada procedimiento, pueden ver el costo. En Hidrolisis no tenemos experiencia, los ASI son muy parecidos a Angiojet, Rotarex, pues realmente como estaba el Aspirex no tuvimos oportunidad más que en 2 casos. El Pronto es un catéter, 10 French también, económico, que sube las ramas pulmonares y aspira, sin embargo, es para ramas principales. Para ramas distales incluso diseca o ocluye o es difícil que aspire las ramas distales. Y el protocolo que yo les voy a presentar es con este catéter multipropósito. Ustedes pueden ver es 8 French. Su costo es muy bajo, es muy fácil de llevar a las ramas pulmonares y su gran ventaja, a diferencia de todos los demás, es que aspira ramas distales.
Como mencioné, el de Greenfield pues, fue el primer dispositivo realmente, 1969, difícil de acceso, sin embargo, pues para su época salvó varios pacientes, realmente disminuyó la mortalidad. Como mencioné del balón, su emboliza distalmente, el cola de cochino también, la embolización distal, se necesita aplicar retroembolíticos. El Aspirex, pues tiene un alto porcentaje realmente de aspirar trombos, pero sin embargo su costo es el que es un poco de controversia. Y nuestro catéter multipropósito, repetimos, muy bajo costo y es muy flexible, y repito porque es un dato muy importante, aspira las ramas distales. ¿Por qué los otros catéteres en ocasiones se ven aspirado lo principal del trombo en las ramas proximales? El paciente seguía con falla cardíaca o tenía mortalidad porque en ocasiones había obstrucción de las ramas distales y mientras no se aspiren los trombos de ramas distales, pues el paciente sigue en estado de choque. Esto brevemente de este protocolo, el planteamiento del problema, pues como pueden ver, ya mencionamos, la elevada mortalidad de la embolia pulmonar. Realmente para hacer el diagnóstico no hay ningún estudio de laboratorio que nos indique qué es embolia pulmonar. Ese es el problema. Entonces, al no hacer el diagnóstico oportuno, pues esto nos lleva a una de las primeras causas a que la mortalidad sigue siendo elevada. Entonces, ¿qué es el problema? Tiene que tener la sospecha clínica de la embolia pulmonar. Si el paciente está en un estado de choque, mandarle el estudio de angio, tomografía, ya no esperar más estudios, que el dímero D, que un ecocardiograma, que el electro, que la radiografía de tórax, que la troponina, no. Prontitud. Si uno es el diagnóstico temprano de la embolia pulmonar, esa es la clave para disminuir la embolia, la mortalidad de la embolia pulmonar, porque ustedes ya vieron, dispositivos hay, muchos dispositivos y muchos realmente son eficaces. Nuestra hipótesis de este protocolo, pues es la aspiración de trombos de catéter multipropósito, es más eficaz que los diferentes dispositivos que ya mencioné y realmente sí disminuye la mortalidad y mejora la clase funcional. Nuestro objetivo es determinar realmente la eficacia de esta técnica para disminuir la mortalidad y mejorar la clase funcional. Objetivos secundarios, pues determinar el porcentaje de pacientes con obstrucción bilateral o unilateral, la clase funcional, determinar la mortalidad realmente durante el procedimiento de este tipo de catéter, que como ya mencioné, pues hacer un catéter donde el intervencionista está acostumbrado a hacer sus diagnósticos con este tipo de catéteres y tener flexibilidad, pues realmente las complicaciones, como veremos, son menores y realmente el costo, que es muy importante, pues es bajo. Bueno, los criterios son pacientes que realmente tienen diagnóstico y por una angiotomografía de embolia pulmonar masiva. Como pueden ver, este tratamiento, este protocolo es en pacientes con embolia pulmonar masiva, que son los que tienen muy alta mortalidad. Bueno, como podemos ver, y puse esta diapositiva en especial, porque ustedes pueden ver en 2014 la terapia trombolítica con fibrinolítico es el do de primera elección. Está en 2014 y en 2019 pues tiene mayor peso. Todo paciente con embolia pulmonar, la primera opción es terapia fibrinolítica y nuestro protocolo va encaminado, ya que la terapia fibrinolítica, el 12% no responden y el riesgo del sangrado, ¿sí? Es ver con este catéter si es posible que sea la primera opción para disminuir la mortalidad. Ustedes pueden ver abajo cómo si no funciona la fibrinolisis, tanto la cirugía como los catéteres, es una alternativa
Pero paciente que se le pone fibrinolítico y después se opera, pues tiene manejo de sangrado y pueden ver cómo ahora era 2B y ahora ya siendo 2A. ¿Qué quiere decir? Como que esto ya va tomando más importancia tanto en embolectomía quirúrgica como por catéter que la fibrinolítica para disminuir el riesgo de sangrado. La técnica que nosotros proponemos, ustedes pueden ver el material, realmente es pues, un material que usamos a diario en el laboratorio de hemodinamia para hacer diferentes tipos de cateterismos y realmente, como mencioné, pues el costo es muy bajo. Aquí está la técnica. No quise ponerle una transparencia con muchas letras, trataré de describirles la técnica. Funcionamos la vena femoral, derecha o izquierda. Después ponemos un introductor en esa vena para de ahí subir una guía y un catéter hasta las ramas pulmonares, un catéter diagnóstico para inyectar manualmente y visualizar la permeabilidad de las ramas pulmonares. A través de ese catéter subimos una guía muy larga de 260 centímetros para poder retirar el catéter y después por esta guía llevamos un introductor de 80 centímetros, un introductor muy largo que llega desde la punción de la vena femoral hasta las ramas pulmonares. Este introductor largo que surgió la idea en nuestro laboratorio, eso fue el gran avance de esta técnica, porque a través de este introductor largo podemos introducir el catéter multipropósito, aspirar los trombos, retirar el catéter multipropósito, purgarlo afuera en una gasa, como verán adelante, y volverlo a introducir con rapidez. Eso fue un gran avance, este introductor largo. Esta es la técnica. Ahí señalamos en esto cómo se pueden ver los múltiples trombos que estamos inyectando con el catéter multipropósito. Y con la flecha azul podemos ver el extremo distal de este introductor largo que les menciono. Nos ayudó mucho a introducir, aspirar y volver a introducir con rapidez. Sí. Podemos ver nuevamente la letra la azul, el introductor largo, el catéter multipropósito, ¿sí? Y un trombo de efecto de llenado en la rama pulmonar. Nuevamente podemos apreciar ahí lo que ya habíamos mencionado y el introductor largo y el catéter multipropósito. Esto es otro dato muy importante. Pueden ver nuevamente el introductor largo, el multipropósito, pero en la flecha verde podemos ver cómo la guía llega hasta los extremos muy distales de las ramas pulmonares. En ocasiones las ramas pulmonares, la parte distal, que poco realmente la habían valorado, está obstruida por trombos. Entonces nosotros pasamos un catéter multipropósito de menor diámetro, 6 French, y somos capaces de llegar hasta el extremo distal y aspirar esos trombos, y con eso obtuvimos franca mejoría y disminuimos la mortalidad de nuestros pacientes. Aquí es una imagen muy interesante. Pueden ver esos defectos de llenado a través del catéter, pues esos son trombos que estamos aspirando y que seguimos aspirando el catéter y así lo retiramos fuera de la vena femoral y lo purgamos en una gasa los trombos, como verán en las siguientes diapositivas. Ahí podemos ver cómo inyectamos y verle sus defectos de llenado en las ramas pulmonares, y posterior a la aspiración podemos ver que ya hay mayor visualización de las ramas pulmonares de este paciente. En lo que les digo, se retira el catéter, aspirando, se purga en una gasa y vean, eso es lo que se obtiene. Esos trombos son los que obtenemos realmente de pacientes con tromboembolia pulmonar masiva. Aquí se distribuye realmente cómo está
en este tipo de pacientes, esta nueva técnica, podemos observar el estudio de trombos, podemos ver de la edad abajo, 54, el porcentaje de edad, y arriba el porcentaje de obstrucción. Aquí podemos ver el porcentaje de pacientes con respecto a la obstrucción. Pueden ver en la cuarta barra, la obstrucción era muy, muy importante, 93, 95%, y vean, era un porcentaje muy elevado de pacientes los que tenían una obstrucción muy crítica realmente de las ramas pulmonares. Aquí podemos ver post procedimiento, el porcentaje realmente del trombo después del procedimiento, que cuando teníamos 25, 27, 29, un porcentaje, un promedio, perdón, de 37% fue lo que obtuvimos de trombo residual. Mortalidad, por tanto, muy baja, 3%, éxito del procedimiento, 97%. La mayoría eran ramas, pacientes con obstrucción bilateral. Siguiente. Aquí es muy importante con respecto a la clase funcional. Recordemos que la clase funcional 4, pues es pacientes realmente que tienen dificultad respiratoria muy importante. La clase funcional 3, pues con mínimo esfuerzo, platicar, tienen dificultad respiratoria. Y vemos como un alto porcentaje de los pacientes estaban entre la clase funcional 3 y 4. Es que el 80% de nuestros pacientes. La siguiente. Y al hacer el procedimiento podemos observar cómo pasaron a la clase, ninguno se quedó en la clase 4 ni en la clase 3, realmente pasaron a la clase 1, a la clase 2 principalmente, y esto quiere decir que ya son pacientes que están estables, que no necesitan respirador y la mejoría es franca. Aquí me atreví a hacer este cuadro de la experiencia que tenemos en el Hospital Central Militar. Ustedes pueden ver Aspirex, abajo dice 2005-2009, multipropósito, esa fecha, catéter guía derecho y catéter guía derecho con el sistema ECOS. Esto, repito, fue un protocolo para diagnosticar la embolia pulmonar y ahí iniciamos con el Aspirex. También emboliza el Aspirex. Ustedes pueden ver el 9%. Empezábamos con nuestra técnica del multipropósito. Tuvimos una elevada embolización. Sin embargo, con este catéter podemos ir distalmente y aspirar los trombos y el paciente pues no se tornaba grave. Fuimos tomando experiencia con el catéter coronario guía derecho. ¿Por qué cambiamos de catéter? Porque este catéter en su extremo distal tiene una punta muy flexible, atraumática, y con eso podemos llegar con mayor seguridad a las ramas distales, y tiene una curva que nos permitía ir a ramas distales con mayor facilidad. Y posteriormente, del 2016, este catéter guía, sin embargo, en las bifurcaciones tuvimos 1 o 2 pacientes que nos embolizaron de forma masiva, uno de ellos falleció, y secundario a eso, lo que hacemos, aspiramos, inyectamos, si vemos retorno venoso en la aurícula izquierda, ya no seguimos aspirando, porque antes nos tardábamos 2, 3, hasta 4 horas, y en esas bifurcaciones ponemos el sistema ECOS y nos ha ayudado de una forma extraordinaria, y vean la embolización cómo realmente se redujo de una forma dramática. Cirugía de urgencia en el Aspirex, pues son los pacientes que 3 de ellos se atraparon y vean, quedó elevado, en nosotros no hubo problema, por eso está el atrapamiento de este catéter, arritmias, vean ese porcentaje. Realmente el Aspirex era un catéter, pues 11 frames, su defecto era una guía muy delgada, entonces al pasar por el infundíbulo ocasionaba muchas arritmias. El porcentaje de trombo post procedimiento pueden verlo como
se fue mejorando a través que tomamos experiencia realmente con este tipo de procedimientos y en ecos, incluso en los últimos 2 años, incluso lo que queda residual es menor este porcentaje. Y si lo revisamos, podemos aspirar con mayor facilidad. La aspiración de ramas distales en las PEDEX pues, realmente no es factible. Pueden ver en un alto porcentaje podemos aspirar las ramas distales con este tipo de catéteres. La oclusión total en las PEDEX pues no es útil. Nuestros diferentes catéteres es útil. El catéter guía con el sistema ECOS sí es útil. Aquí puse no porque si no aspiramos ante los trombos para obtener flujo de ramas pulmonares y cruzamos y queremos poner el sistema ECOS en una rama con obstrucción total, a nosotros en 2 casos que se colocó no fue de utilidad. Tiempo de procedimiento es muy interesante. Cuando empezamos con el Aspirex, nos tardábamos casi 3 horas. Un multipropósito, más de 3 horas. Catéter guía, fuimos tomando experiencia y disminuyó el tiempo, pero pueden ver con catéter guía y más el sistema ECOS, menos de 1 hora nos tardamos en el procedimiento. ¿En qué consiste? Principalmente el trombo está en silla de montar en las bifurcaciones y con el catéter lo aspiramos, nos emboliza y podemos ir distalmente a aspirar ese trombo, pero eso es tiempo de anestesia, volumen, es dañar el estado hemodinámico. ¿Qué hacemos ahora? Ponemos el sistema ECOS y el tiempo se redujo en una forma muy importante. La mortalidad, realmente la mortalidad la hemos disminuido de una forma muy, muy importante. Quiero decirles también que con el catéter guía coronario derecho y el sistema ECOS, pues se han metido también pacientes de riesgo intermedio alto. ¿Qué quiere decir? Embolia pulmonar importante que ya tiene disfunción del ventrículo derecho y tiene troponinas elevadas que nos habla de daño miocárdico. Entonces son pacientes que ya están graves, pero no como el protocolo del multipropósito que eran pacientes con estado de shock. El sangrado pueden verlo realmente, con el sistema ECO nos ha ayudado a no tener sangrados y el costo principalmente en esta nueva técnica con multipropósito, coronario guía, pues es muy económica. Y la hipertensión arterial pulmonar residual. Después de que se aspiran los trombos, pueden quedar trombos distales que a través del tiempo de los años, posterior a 5 años, producen hipertensión arterial pulmonar trombótica, lo cual realmente en los últimos casos no hemos tenido. La discusión, pues como mencionamos, predominio en mujeres. Lo que encontramos en nuestro protocolo, la disnea fue lo más importante. Tener en mente la sospecha clínica. Pacientes con estado de choque, practicar la angiotomografía. Lo importante al personal interno, residente especialista, es la prontitud en el diagnóstico. Y tanto el interno como el residente se manejó de un sistema de trombectomía pulmonar primaria. Todos ellos tienen en mente para el tratamiento del infarto agudo del miocardio la angioplastía primaria. Bueno, pues trombectomía pulmonar primaria era para que tuvieran en mente que el diagnóstico es de suma urgencia, pacientes con estado de choque, hipotensión, angiotomografía, y de la sala de angiotomografía pasa al laboratorio de hemodinamia, no sube a coronarios, no pasa a urgencias, directo pasa a hemodinamia. La mejoría clínica y baja mortalidad. Repito, esa técnica se originó en nuestro laboratorio, realmente que demostró esta técnica que debe ser o puede ser la primera opción porque no desarrollamos complicaciones y así evitar
el riesgo de sangrado y el fracaso en hasta el 12% de la terapia de fibrinolítico. El costo no hay problema realmente, baja el porcentaje de complicaciones y, repito, aspira las ramas distales, que es realmente con lo cual no había sido valorado por otros actores. Y el sangrado, ustedes lo observaron, es mínimo. Conclusión, nuevamente repito, pues, técnica novedosa, bajo costo, sus resultados buenos, mortalidad baja. Realmente, y repito, puede ser la primera opción para la tromboembolia pulmonar. Trombectomía pulmonar primaria, ese término pues nosotros tratamos de acuñarlo para que se trate con esa prontitud como la angioplastía primaria, romper ese paradigma de que primero debe de administrarse fibrinolíticos y si no funciona, ya sea cirugía o sistema de catéter. Nuestro criterio es que no, eso debe de ir cambiando y eso es lo que tratamos de demostrar. Por su atención, muchas gracias. Espero pues que toda esta experiencia que hemos desarrollado en el Hospital Militar quede en ustedes esa inquietud, esa sospecha clínica, que realmente si un paciente con embolia pulmonar se diagnostica a tiempo y se trata, los pacientes realmente quedan curados, sin problemas y secuelas mínimas. Muchas gracias. Doctor Hugo Leonard, le agradecemos muchísimo su excelente participación en este webinar. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, requerimos de su participación. Tenemos una pregunta de Eric Reyes. ¿Qué tipo de antigregación maneja para estos casos? Sí, hoy por hoy sí. Tenemos los medicamentos, el rivaroxaban, el apixaban, para llevar un tratamiento crónico. Estos pacientes mínimo tienen que llevar un tratamiento por 3 o a 6 meses, o anticoagulantes bioorales tradicionales, en los casos que la causa es un síndrome anticardiolipina, uno de antifosfolípidos, debe de ser de por vida ese tratamiento. Pero hoy por hoy han demostrado disminuir el sangrado, pues, la Pixaban, cual tenemos sus experiencias, Dabigatran, ¿sí? Rivaroxaban, que es lo que hay que dar lo mínimo 3 meses, y pues hacer rastreos, ultrasonido de miembros inferiores, para ver si se continúa con más tiempo o se da de 3 a 6 meses. Bien, parece ser que son todas las preguntas, no tenemos más comentarios. Así entonces vamos a dar por concluida nuestra sesión. Doctor Hugo, ¿algún comentario final que nos quisiera agregar, por favor? Solamente que ojalá y haya servido esta charla para que queden su quietud para pensar en la sospecha clínica de este padecimiento que realmente fue una pesadilla, porque hoy por hoy ya en muchos hospitales se tiene una experiencia enorme y se ha ido disminuyendo la mortalidad en este tipo de pacientes. Gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos su participación y damos nuestro reconocimiento y su felicitación por su excelente tema en esta sesión. Por último, a nuestros asistentes médicos los invitamos a contestar una breve encuesta que aparecerá al finalizar la sesión. Asimismo, los invitamos a que estén pendientes de los próximos webinars. Hasta luego.